Capítulo 4. Reinventar el ocio. El problema principal es saber con qué clase de actuación hay que llenar el ocio. Aristóteles. En las sociedades campesinas, la interdependencia social y la densidad de relaciones sociales fuera del ámbito doméstico de la producción eran muy limitadas. El trabajo en esas sociedades tenía un componente social muy reducido, no ocupaba la centralidad ni ejercía como mediador de la sociedad. Si la producción de vida se manifiesta inmediatamente como una doble relación, una relación natural y otra relación social, entonces nos interesa conocer de qué modo se articula la relación social del trabajo bajo las distintas etapas del capitalismo. Recapitulemos. El trabajo tal y como lo entendemos es una noción moderna, una categoría histórica. El mero hecho y la premisa de imaginar actividades distintas y concretas como parte de un mismo concepto que las reúne a todas bajo la denominación de trabajo, ya es algo propiamente moderno. Cuando el trabajo se convierte en una actividad pública y en la principal forma de mediación social, tiene lugar lo que conocemos como la sociedad de trabajadores, que forja una ética propia, una religión del trabajo, como afirmaba el filósofo catalán Jaume Balmes. En la sociedad de trabajadores la fuerza de trabajo, quienes tienen que trabajar para obtener un salario, vive encerrada en un cepo. La fuerza de trabajo es formalmente libre de venderse a quien quiera, pero en realidad depende de que la quieran comprar. Si no consigue venderse no es nada, pero cuando consigue venderse se somete a una relación de dependencia con un tercero. Ese tipo de trabajo social en el capitalismo, no el trabajo, en general, es el que nos interesa. En todas las formaciones sociales la riqueza se ha expresado a través de una medida temporal, pero solamente en la sociedad basada en el trabajo creador de valor, esto es, en la sociedad centrada en la producción de mercancías, el tiempo se convierte en la medida que define a la riqueza. El trabajo como mediación social que funciona como fundamento constitutivo del orden social, algo que solo es propio del capitalismo. El capitalismo borra su propia historia y hace pasar su propia forma social como la única forma posible de funcionar en sociedad. El hecho de que en cualquier tipo de sociedad el ser humano haya transformado la materia e intervenido en la naturaleza para construir objetos y utilizarlos no nos dice nada del trabajo como una actividad que estructura y media a la sociedad generando una relación entre personas oculta bajo una envoltura de cosa. Marx. Solo en la sociedad moderna, es decir, la capitalista, se instala el fetiche donde el tiempo social humano gastado en producir un objeto define el valor de dicho objeto. Ese tiempo de trabajo humano gastado da igual en que se gaste siempre que lo producido se venda se convierte en el atributo, objetivo, que le confiere valor al objeto. Ese atributo, el tiempo invertido que genera valor, es una relación social que se expresa en la forma de dinero. Cuando Europcar utiliza el eslogan, Time is Money, está sintetizando la relación básica que define la riqueza en nuestra sociedad. El dinero puede medir y hacer de equivalente entre cosas de naturaleza distinta, porque expresa esa sustancia común compartida por trabajos diferentes, el gasto indiferenciado de tiempo humano de trabajo que pasa desapercibida cuando alguien compra un producto usando dinero. El valor ni se toca ni se ve, pero opera como ley social que dinamiza la finalidad de la producción. Esto no sucedía en sociedades no capitalistas. La mercancía es nuestro tótem moderno, nuestro fetiche. Esa valorización del valor únicamente la puede conseguir la fuerza de trabajo, cuando su capacidad viva de trabajar se pone a trabajar, y en su consumo, cuando trabaja, también produce valor. La fuerza de trabajo tiene que ser consumida para que pueda producir trabajo creador de valor. Así, el obrero es propietario de una mercancía, su fuerza de trabajo, y como propietario se relaciona con otro propietario, el capitalista, en términos de igualdad y libertad, pues ambos se encuentran por voluntad propia, y como propietarios que son se preocupan egoístamente por su propiedad. Capital y trabajo son las dos caras de la misma moneda, enfrentadas en tanto que propietarios de mercancías como elementos en el seno del propio capitalismo. La lucha de clases, concepto que toma Marx de los historiadores burgueses, es la palanca que obliga y fuerza al capital a tener que desplazarse constantemente en el tiempo y en el espacio, en busca de nuevas formas de gobernar a la población y nuevos nichos de mercado. La lucha de clases es el motor que fuerza la innovación del capitalismo. El movimiento del sistema de la mercancía necesita aumentar la productividad mediante la competencia para revalorizar el valor y ampliar el campo de acumulación de capital. Es la naturaleza de un sistema de relaciones levantado sobre la necesidad constante de aumentar la ganancia, de ampliar el campo de lo acumulable. Tenemos que separar lo particular de lo general. Decía Marx que un negro no es un esclavo, un negro es un negro, y solo bajo determinadas relaciones sociales se convierte en esclavo. Se sigue, entonces, que solo se considera trabajo productivo aquella actividad por la cual un actor privado, que busca el beneficio, considera que debe pagar por ella. Es trabajo si y solo si la actividad tiene lugar dentro de un complejo social determinado. Para el capital, un maestro de escuela, por ejemplo, es un trabajador productivo cuando, además de cultivar las cabezas infantiles, se mata trabajando para enriquecer al empresario. El capitalismo se define por su hambre canina de plusvalor, esto es, por su necesidad de autovalorización permanente. La autovalorización del capital depende a su vez del tiempo socialmente necesario para producir. Valor en movimiento,
Un proceso cuyo final es ampliar el mismo proceso de crecimiento, su fin es el medio. Todo trabajo que no tenga como finalidad el cambio es una actividad no productiva. Una persona que cuida de sus hijos es improductiva. La misma persona, si trabaja en una escuela infantil, es productiva. Lo que normalmente consideramos riqueza solo es útil para el desarrollo de la vida humana de forma secundaria y colateral. Su prioridad no es satisfacer necesidades sino maximizar beneficios, valorizar valor, es decir, reproducir una forma de riqueza social concreta. Marx define las categorías desde el campo del capital, precisamente para destacar que el capitalismo somete la actividad humana a la relación del valor. Esto quiere decir que producir per se no es sinónimo de producir bajo unas determinadas relaciones sociales. Al igual que el consumo no reproduce el capital sino que reproduce las relaciones bajo las cuales el capital es capital, la producción debe entenderse dentro del proceso social que da lugar al capitalismo. ¿Qué quiere decir eso? Que una condición genéricamente humana en su antropología, como es la capacidad de producir, es interpretada y naturalizada bajo la forma particular capitalista de entender su condición general. La sociedad se mueve, la política estriba en definir hacia dónde. Algo similar sucede con el concepto de interés. Tal y como lo explica Frederick Lordin apoyándose en Spinoza, la esencia deseante del ser humano provoca que todos los comportamientos que se lleven a cabo sean interesados. Como afirma este autor, ser es ser un ser de deseo, por lo que sería un error reducir la potencialidad del interés inscrito en el deseo humano a su forma económica. Más bien, debemos separar lo natural de lo social, lo fundacional del ser humano del modo concreto de su articulación. Dicho de otro modo, el conatus deseo en Spinoza, el Dasein el estar en el mundo en Heidegger o la cooperación en Marx aluden a formas consustanciales del ser humano. Son las relaciones sociales normalizadas, la producción de ese régimen de verdad, lo que hace que el capitalismo no sea una cosa, sino una relación humana a todos los niveles, y por eso sus reglas son las reglas de la captura de una forma concreta del ser. Que sea así no quiere decir que tenga necesariamente que ser así. De la repetición de la experiencia podemos extraer horizontes e intereses todavía no experimentados. El capitalismo consigue hacer pasar la necesidad humana de comida y techo, por una necesidad que forzosamente ha de resolverse mediante un trabajo remunerado, naturalizando así la mediación social del trabajo, capitalista, como la única forma de mediación posible en sociedad. Esta lógica entiende la cooperación social o el interés únicamente enfocado al beneficio económico como dominación abstracta. Sin embargo, si todos los ámbitos de nuestra vida se someten a la oferta y la demanda, el acceso se restringe a quien pueda pagar un precio que mucha gente no podría pagar. De ahí que sea necesario ampliar la libertad del tiempo seguro y el reconocimiento social de actividades que no pasan por el circuito de valorización capitalista, pero que sí lo hacen por el circuito de valorización social necesario para dar sentido a la vida. La cooperación únicamente enfocada en el beneficio económico, la búsqueda del interés individual del cervecero presentado por Adam Smith, explica la cooperación de una sociedad basada en la división del trabajo y la creciente desigualdad. Se fusiona, de esta forma, el hecho en sí mismo de cooperar como categoría general humana, con una concreta manera de entender y aplicar la cooperación con arreglo a un fin, Marx. La división del trabajo más técnica y básica definía una forma de organizar la cooperación orientándola hacia el aumento de la productividad en la fábrica. Pero también operaba como una forma de gobernar el cuerpo y los actos del obrero, garantizando la dominación política sobre el trabajo a través de la disciplina. La división del trabajo le arrancaba el control de los medios y los fines, de lo que se produce, cómo y para qué se produce, y generaba una nueva forma de organizar la cooperación centrada en sustraer al obrero la decisión política sobre los ritmos y modos de producción. ¿Cómo se puede hablar hoy de crisis de la sociedad del empleo cuando la tasa de empleo en los países de la OCDE aumenta? Porque el empleo, como articulador de la vida social, no se reduce a la mera contratación, necesita formar parte de un modo de regulación más amplio, dentro del cual cobra sentido el trabajo y consigue garantizar un ingreso estable y suficiente junto con la perspectiva de organizar el tiempo de vida en torno a la seguridad que ofrece y el contexto en donde se encuadra. Esa regulación, ese contexto, esa escala y modo de pensar y organizar el trabajo en sociedad se ha transformado y se descompone en su propia naturaleza, lo que no significa que se haya erosionado por completo, ni de la misma manera e intensidad, en todos los países. Varios estudios apuntan en la misma dirección, vamos a vivir una automatización de empleos de todo tipo, como otros dicen lo contrario. Sin embargo, la discusión en torno a si estamos ante el fin del trabajo, o si vivimos una etapa de transición en que los empleos creados en sectores emergentes compensará la destrucción de empleo, considero que es limitada e imposible de abordar sin tener en cuenta los límites, a día de hoy, energéticos y ecológicos de la robotización. En cualquier caso, lo importante está en atender además de poner el acento en quién es propietario de esas máquinas a las transformaciones que se dan entre medias, que no es el tránsito de empleo a empleo, sino a otra cosa, a otra forma de trabajo que difícilmente podrá describirse como empleo según el imaginario de la segunda mitad del siglo XX. El empleo es la expresión de una relación social, no una cosa en sí misma que puede funcionar sin las condiciones que le permiten existir.
Así ha de entenderse cuando la OIT afirma que el trabajo, entendido como empleo, es cada vez menos predominante en las economías avanzadas, o cuando su director, Guy Ryder, alerta de que el 46% de los empleos de todo el mundo son de mala calidad. Creo que es un error caer en el debate de si la robotización va a destruir trabajo o si, por el contrario, creará nuevos trabajos en otros sectores. Centrarse en los robots, como palanca de transformaciones objetivas, a las cuales debemos adaptarnos, implica una lectura despolitizadora. Así las cosas, los robots vienen preñados de futuro determinado, castrados de su fundamento y del sentido social. En esa visión miope, no hay financiarización de la economía, no hay reformas laborales, no hay economía de la oferta, nada, solo estás tú y tu capacidad de afrontar los retos en positivo y de llevar a cabo una introspección personal que conduzca a tu reciclaje laboral. La solución está en hacerse cursos web que permitan acabar con las rigideces mentales, de nuevo tú eres tu único problema. Mientras se hable de robots y no de políticas económicas, de bienestar, de democracia, al final se instalará el relato donde la precariedad y el desempleo se deben a la falta de adaptación de una fuerza de trabajo atrasada. Sin embargo, el problema tiene más que ver con discernir cuál es la naturaleza del trabajo, cómo el capitalismo relaciona un nuevo tiempo histórico dentro del tiempo abstracto que lo define. Esta nueva versión del cepo al que se ve sometida la fuerza de trabajo puede fortalecer una ética del resentimiento y dar lugar a una sociedad desesperada que pierde el deseo por ser libre, como el preso colgado en la vida de Brian, que daría lo que fuera por recibir la saliva del carcelero en la cara y poder estar esposado. En tanto que el capitalismo necesita encontrar nuevos espacios, escalas y sectores donde seguir desplazando la producción, nos encontramos ante una suerte de crecimiento capitalista, que puede observarse en los contornos que prefigura la economía colaborativa. Marx entendía la emancipación como esa sociedad donde, cada individuo no tiene acotado un círculo exclusivo de actividades, sino que puede desarrollar sus aptitudes en la rama que mejor le parezca, donde no se tiene un rol fijado y uno puede dedicarse a esto y mañana a aquello, y que pueda por la mañana cazar, por la tarde pescar. El capitalismo, en su deriva absorbente de toda la vida bajo su relación, aplica esa misma lógica pero invertida. Sácate un dinero extra alquilando una habitación en Airbnb, págate las navidades vendiendo cosas en Wallapop, aprovecha tu tiempo muerto, y hazte conductor de Uber, o alquila tu coche cuando no lo usas. Esta lógica parcela tu vida en múltiples facetas y actividades, igual que con Marx pero con una diferencia. Esta situación se sigue rigiendo por una ley cada vez más difícil de sostenerse, la dificultad de obtener ingresos del trabajo para vivir. Siempre sobrevuela la misma lógica y subyace la misma razón, necesitas obtener vías de ingresos más allá de lo que te proporciona el salario. El trabajo remunerado ya no será la fuente única de ingresos, ahora debes aprovechar las oportunidades que te ofrece el mercado para maximizar tus posibilidades. Al contrario que el discurso de la renta básica, el ingreso extra, en lugar de ser un derecho de ciudadanía, es algo que debes lograr exprimiendo todas tus posibilidades y empleando tu tiempo y pertenencias. Esta dificultad y déficit de trabajo puede intensificar la relación de dependencia con el trabajo. La primera reacción de una sociedad de trabajadores obligados a tener que serlo en una sociedad que no garantiza el suficiente volumen de trabajo, es reclamar más trabajo, porque, de lo contrario, ¿de qué va a vivir? Autores como Anselm Jappe consideran que la financiarización de la economía ha dilatado en el tiempo la incapacidad estructural de acumulación de capital que existe en la actualidad. De hecho, todo este ciclo financiero de acumulación por simulación, todo este capital ficticio, es lo que lo ha mantenido en pie. La financiarización de la economía no es la desviación perversa que parasita a un capitalismo productivo, al contrario, la deriva financiera hace las veces de respiración asistida de un modelo agotado, o dicho de otra forma, gracias a ella la crisis no ha estallado antes. Si damos por válida esta hipótesis podemos comprender que el meollo del problema no bascula entre el fin del trabajo porque se robotiza y la reconversión en nuevos sectores que generen empleo, ni lo uno ni la otra. El trabajo adopta una forma que hace difícil la reproducción social a través de su expresión bajo la forma de empleo, lo cual no implica el fin del trabajo, sino su mutación. La contradicción va más allá de la relación empleo-trabajo y tiene lugar en el campo de lo común. Sí, cuanto mayor sea la capacidad productiva del trabajo, tanto más corto será el tiempo de trabajo necesario para la producción de un artículo, tanto menor la cantidad de trabajo cristalizada en él y tanto más reducido su valor. Marx. La creciente dificultad actual para ganarse la vida a través de un trabajo no pone en cuestión la obligación de obtener un trabajo para poder vivir. Pero es aquí, en lo más obvio, donde se encuentra el núcleo de la contradicción, valga la redundancia, capital. Cada vez puede crearse más riqueza con cada vez menos tiempo de trabajo, cada vez hay más tiempo disponible y riqueza creada con menos necesidad de tiempo proletario. Cada vez se libera más tiempo para poder dedicarlo a otras actividades y para hacer muchas más cosas, en oposición a tener que trabajar de muchas cosas para llegar a fin de mes. Se acelera la disparidad entre la riqueza creada y la necesidad de invertir tiempo para crearla. Según la lectura que hace Moischi Postone, en el capitalismo suceden dos momentos aparentemente distintos pero que forman parte de un mismo proceso.
Por un lado, el capitalismo impulsa una constante transformación de la vida social en todas sus dimensiones. Por otro, el capitalismo se reafirma en su esencia, esto es, en la necesidad inalterable de que, independientemente de los cambios sucedidos en el primer momento, se imponga una mediación rígida por medio del trabajo como creador de valor. Estos dos momentos temporales, el cambio de todo y el nada cambia, es lo que Postone entiende como la dialéctica de la transformación y reconstitución. Marx entendía que, considerada en sí la maquinaria abrevia el tiempo de trabajo, mientras que utilizada por los capitalistas lo prolonga, como en sí facilita el trabajo, pero empleada por los capitalistas aumenta su intensidad, como en sí es una victoria del hombre sobre las fuerzas de la naturaleza, pero empleada por los capitalistas impone al hombre el yugo de las fuerzas naturales. La tecnología no es una categoría económica, la reducción del trabajo socialmente necesario no desemboca mecánicamente en el ocio aristotélico para la multitud. Cada vez más población en edad de trabajar se queda fuera de lo que la OIT considera un trabajo decente. Esto muestra varios caminos. El primero condena a la pobreza, la precariedad y a la sensación de inutilidad cuando solo se puede ser útil obteniendo un trabajo y solo se consiguen ingresos si se tiene un trabajo. El segundo, entiende que la independencia de tener que realizar un trabajo permanente podría ser un síntoma de progreso siempre que los ingresos y la integración en un mundo compartido estuvieran garantizados. ¿Quién, cómo y bajo qué condiciones y relaciones sociales se colabora en la economía colaborativa? Economía colaborativa, es redundante, pues toda economía se funda sobre la colaboración humana. En esta ocasión, se amplía el campo y se intensifica la cooperación de mercado, en ámbitos previamente no mediados por la economía. La economía de trabajo por demanda se apoya en el deseo de los revolucionarios de los años 70 por liberar a la sociedad de los corsés de la disciplina laboral para apropiarse de esa potencia. La lucha contra la disciplina de la fábrica, en su derrota posterior, se ha convertido en una condena para la fuerza de trabajo, que se ve obligada a comportarse como mística, la mutante de los X-Men que es capaz de adoptar formas diversas en una realidad precaria. Adentro diagonal afuera, público diagonal privado, tiempo de vida diagonal tiempo de trabajo. Todos los binomios modernos desaparecen de la experiencia subjetiva contemporánea. Si la producción industrial sacaba la producción fuera de la economía doméstica y la ordenaba para extraer beneficios, el capitalismo, colaborativo, regresa al ámbito doméstico para incorporar en el campo de la economía aquello que todavía no era vendible. Incorpora parcelas de la vida cotidiana bajo la forma de un servicio, pero, al hacerlo, no traslada esa producción a la industria, sino que introduce a la industria en el ámbito de lo doméstico. En términos generales, la economía de plataformas funciona de dos maneras. En primer lugar, el trabajo que se hace desde plataformas online a través de encargos que consisten en microtareas, donde la parte contratante y la contratada no necesitan verse. La otra forma tiene que ver con ofertas de trabajo por demanda gestionadas a través de apps que ponen en contacto directo a clientes y trabajadores. Así, finalmente, y tal y como lo entiende el director ejecutivo de Amazon, se concibe a las personas como servicio. La economía colaborativa se despliega sobre un plano que no produce, porque opera sobre un tejido productivo y cooperativo parcialmente autónomo, del cual extrae una renta, un porcentaje, como sucede con Uber o con las camgirls, lógica rentista. Las camgirls son las mujeres que ofrecen shows eróticos en los que interactúan con el cliente a través de una webcam. Las chicas ponen el ordenador, la webcam y el espacio para hacer el show. Recordemos a los riders de Deliveroo, mientras que los portales, al igual que el propietario de la base de datos de Uber, extraen una renta en forma de comisiones que cobran a las chicas y que suelen rondar entre el 25% y el 60% de lo que ellas recauden. La economía colaborativa nace de las cenizas de la sociedad del empleo, al tiempo que la precariedad abre nuevos horizontes al negocio privado practicando el decrecimiento capitalista. La conexión en red a través de los móviles permite intermediar entre usuarios para que compartan e intercambien productos y necesidades. En sí misma, la capacidad ciudadana de encontrarse y colaborar por fuera de los circuitos de la mercancía es algo bueno, pero lo que ha permitido esta explosión de apps de cupones, o de venta de productos de segunda mano, es la necesidad que impone la crisis por gastar menos. El boom de aplicaciones para buscar empleo que se adaptan a un mercado laboral precario, de alta rotación y a tiempo real, en que la geolocalización conecta a los empleados cerca de tu negocio, y garantiza una respuesta en 24 horas, atestigua que el desempleo también es un nicho de negocio rentable. Es como la restauración low cost, y los abrevaderos de cerveza barata, no crean empleo, basan su negocio en el descenso de la capacidad de consumo y los salarios bajos. Antes te comías un menú que es mucho más decente, ahora te alimentas de pan. Su nicho de mercado depende de la precariedad, la de sus empleados, sí, pero sobre todo de la sociedad. Uno piensa, que bien, sale barato, cuando en realidad son los salarios los que están por debajo de los precios y, salvo quien se escapa, porque tiene dinero, el resto sale perdiendo. En esta realidad esmaltada de incertidumbre, el tiempo social liberado se articula de tal modo que es vivido como inestabilidad, precariedad y dependencia. Ante la fragmentación del trabajo y la inestabilidad del ingreso en un mercado cambiante que funciona a tiempo real, Justin Time,
nuestras vidas deben ajustarse a la medida de la temporalidad financiera. Chatear para que alguien te haga la compra. Así dan noticia de una app que te permite subcontratar la compra y unos servicios propios de un asistente personal a tiempo real. La economía colaborativa aparece como la oportunidad de obtener ingresos extra, de aprovechar el tiempo muerto, mercantilizando facetas, espacios y dimensiones de la vida que hasta ahora no lo estaban. La pregunta es, ¿quién es ese alguien que, con su tiempo, te hace conseguir tiempo porque no tienes tiempo? La lucha de clases pasa precisamente por definir, articular y problematizar el sentido relacional de ese alguien, cuando quien ocupa ese lugar también en otro momento utiliza otra aplicación parecida. El propietario de un inmueble puede no renovar el contrato con su inquilino para poder sacar más dinero alquilando el piso con Airbnb, pero el propio inquilino bien pudo estar alquilando habitaciones con Airbnb unos días al mes en lugar de compartir piso con otras personas que comparten Ryanair o Airbnb. La precariedad. Generan precariedad al mismo tiempo que ofrecen soluciones a las situaciones precarias. La precariedad como relación que totaliza el sentido y la práctica. La condición que vive el archipiélago proletario es una enredadera relacional densa y tupida. La misma persona que sufre el acceso a la vivienda, fruto de las dinámicas urbanas de las que Airbnb se beneficia y promueve, puede ser la misma persona que cuando viaja a otra ciudad se aloja en Airbnb porque sale más barato. La misma persona a la que el casero le sube el alquiler pensando en Airbnb puede alquilar a su vez una habitación en Airbnb para pagarse el alquiler, o aún puede darse el caso de alguien que de vez en cuando pone su casa en alquiler mientras se va unos días a dormir a casa de sus padres. Ryanair te permite moverte barato, así responde a las condiciones precarias del comprador, del mismo modo que las fomenta entre sus trabajadores. Es una condición envenenada en que tratar de mantener la coherencia individual sale más caro, es decir, no es extensible. Nosotros en París utilizamos Uber a menudo y son súper rápidos, confortables, te ofrecen bebidas gratis y cargadores para teléfono son hasta 40% más baratos que los tradicionales taxistas, muy simpáticos. Cuando lo pide con tu teléfono está todo pagado y el precio negociado con o sin maletas. Para mí son los mejores, SIC. Este comentario visto en Facebook expresa la célula del imaginario neoliberal. Una realidad concreta, vivida al momento con incuestionables comodidades, una experiencia que te hace la vida más fácil y barata. Cuando la perspectiva de la realidad se observa desde la primacía emocional del que paga, la empatía se encuadra dentro de una lógica moral basada en la satisfacción servicial. Una moral asentada sobre la libertad de ser servido por otro y de poder ser libre para servir a otro. Cuando el conjunto del imaginario es totalizado por esta racionalidad, toda discusión se reduce a si prefieres un mejor servicio o no. La respuesta siempre es afirmativa. Una sociedad que reclama ante todo no mejores condiciones de vida, sino que te sirvan mejor. Esa vía neoliberal de acceso al bienestar no deja de ser una utopía colectiva y, al igual que la bajada de impuestos, beneficia plenamente a quien gana mucho dinero combinando buenos ingresos con servicios baratos, pero también se piensa, como Ryanair, para quien gana menos. Sin duda este modelo no es una opción low cost, no tiene un coste bajo, porque como sociedad nos sale mucho más cara la precariedad. Lo bajo del coste lo ponemos nosotros, lo barato es lo que dejamos de ingresar por impuestos. Las ofertas y oportunidades proliferan, y tienen sentido siempre que la realidad social precaria instalada no se cuestione. La condición precaria del archipiélago proletario es una enredadera relacional mucho más tupida que las condiciones previas. Uber es muy cómodo, Deliveroo es muy útil, pero siempre sobre la base de la precarización de una parte de la sociedad que, ante la necesidad de obtener ingresos, hace las veces de los esclavos en Aristóteles, objetos animados que cubren las necesidades de los ciudadanos libres para que éstos puedan dedicarse a la vida contemplativa. En nuestro caso es más complicado, pues quienes usan algún servicio no son necesariamente ciudadanos libres, ni se dedican a la vida contemplativa. El problema no se soluciona con actitudes individuales responsables. La producción de esa capacidad por ver las cosas desde el punto de vista del otro no es eliminada por el neoliberalismo, al contrario, este necesita articularla bajo su racionalidad. La perspectiva que impera es la del consumidor, según la cual el dinero otorga un pleno derecho que no puede ser interrumpido. Si bien la gran mayoría no accede a lo mismo que la minoría, muchos sí lo hacen lo suficiente como para interiorizar la posición del cliente que disfruta del servicio. La batalla ideológica por la empatía lo es por la indignación. La dimensión empática de la sociedad es una batalla política. Frederick Lordin comenta que para considerar la relación salarial, además de la coacción hay que tener en cuenta el momento de la movilización alegre, que supone, por ejemplo, cuando se recibe la retribución. Alegre, como el que recibe una paliza y aún da gracias porque estaba convencido de que lo iban a matar. Alegría que se genera gracias a que satisface la reproducción, pero lo hace dentro de una sociedad en que la relación salarial impide que pueda reproducirse de otro modo. Pensemos ahora si no se produce la misma sensación cuando se aplica una reforma fiscal que, según afirman, beneficia a quienes menos ganan.
moviliza un tipo de alegría que asume como punto de partida no cuestionar la precariedad y los salarios bajos. De hecho, la motivación de su alegría existe porque se produce dentro de la precariedad. ¿De qué modo puede cortocircuitarse esta sensación dentro de la propia relación salarial? ¿Puede haber algo más deseable que la alegría del subordinado? No queremos que les bajen los impuestos a los, con suerte, mileuristas, lo que en realidad queremos es no ser un país de mileuristas. Lo que se ahorran los que más ganan lo pierdes tú con peores servicios. ¿Por qué quedarte con un salario bajo y malos servicios públicos, cuando puedes tener un buen salario y un aceptable estado del bienestar? El siguiente paso sería, ¿por qué el bienestar tiene que depender de obtener un salario? Si en lugar de buscar opciones dentro del contexto logramos modificar el propio contexto, el negocio de la precariedad pierde su razón de ser. Es mejor elevar el suelo que reducir el techo de vida, pero eso, que es tan sencillo como difícil de realizar, solo es posible cambiando las relaciones, las prácticas y los imaginarios. Nathan Blecharczyk, cofundador de Airbnb, afirma que la economía compartida no es dar las cosas gratis, sino compartir lo que se tiene. Dar un uso mayor de un bien que era personal. Esta aclaración sintetiza las pautas de comportamiento de toda una nueva dinámica social, que habla con voz de terciopelo pero funciona golpeando como un puño de hierro. Airbnb, lejos de funcionar del modo en que lo hacen dos vecinos que se prestan azúcar, opera en gran medida como una lavadora de gentrificar ciudades elevando los precios de los alquileres, al tiempo que sirve para que los multipropietarios puedan extraer más renta. Aclaremos algunas cosas primero. La crítica que mantengo evita defender per se la gratuidad, cuando lo libre no siempre es sinónimo de gratis y viceversa, porque el problema se encuentra en la definición y el significado de esa frase bajo la primacía de la apropiación privada. La economía colaborativa es un negocio, no un intercambio de favores. La economía nació en la casa, de ahí su raíz, del término griego oikos. El proceso de modernización capitalista fue también el efecto de trasladar la producción doméstica al ámbito de la producción industrial. Ahora, con la economía colaborativa, experimentamos un cierto retorno al oikos, pero desde una perspectiva que mercantiliza todo lo vivido y arrasa con la intimidad. El capitalismo es hoy un dispositivo que captura e impregna toda la realidad, incluso la propia idea de comunidad, es repensada bajo la nueva economía por demanda. Esa confianza rompe barreras y permite a los miembros de nuestra comunidad servirse mejor unos a otros. Airbnb, en su proyecto Semare, presenta una casa comunal que busca revitalizar un pueblo de Japón, y cuyo objetivo, según afirman, nos habla de una simple verdad que todos entendemos: los seres humanos buscan comunidad. Ahora bien, frente a este diseño de comunidad de laboratorio, propio de ese capitalismo espiritual que busca paz y tranquilidad en el lujo exótico, no se puede oponer una supuesta comunidad auténtica o verdadera. Stuart Hall, en su texto, Notas sobre la deconstrucción de lo popular, analiza cómo la cuestión de la cultura popular no remite a un contenido, al inventario, de una práctica cultural, sino a las relaciones de poder cultural entre los distintos grupos sociales. Al igual que el Daily Mirror, el conocido diario sensacionalista inglés, no iría muy lejos a menos que fuese capaz de reconfigurar elementos populares y reconvertirlos. El sentido de comunidad en la empresa Mundo incorpora elementos que definen a las relaciones culturales. Es decir, no se lo inventan, articulan anhelos al tiempo que influyen en la construcción de otros nuevos. La economía colaborativa procesa toda una orgía de la mercancía que orienta el deseo colectivo y el ser cooperativo al servicio y necesidad del tiempo ajeno de un tercero. Esto nos lleva a la segunda frase del fundador de Airbnb cuando define la economía colaborativa como la manera de dar un mayor uso de un bien que era personal. Se trata de convertir aquello que se tiene en un servicio, algo a los que se accede poniendo a trabajar lo que considera recursos ociosos. Si Hegel definía la propiedad como la extensión de uno mismo, ahora es uno mismo quien pasa a convertirse en una extensión de la propiedad: tu casa, tus habilidades, tu tiempo, tu disponibilidad, tus ilusiones. La vida cotidiana es un nicho de mercado, las preocupaciones y las tareas habituales son una pérdida de tiempo en un escenario de aceleración perpetua que, entre otras cosas, hace que nunca tengamos tiempo. Daniel Bell entendía que la sociedad industrial no nació de las fábricas, sino que más bien tenía que ver con la medición del trabajo, porque, solo cuando un trabajo puede ser medido, se puede atar a un hombre a su trabajo. La llamada economía colaborativa nos propone una nueva modalidad de acumulación originaria. Se trata de hacer funcionar el trabajo con las formas propias de la política, donde el príncipe de Maquiavelo se convierte en un manual de empresa. Se trata de acondicionar las actividades bajo la forma y el funcionamiento propio de la práctica política. Es el trabajo por demanda, la dictadura de la coyuntura, propia de la política electoral, sujeta al deseo infinito de los otros. Se puede medir el tiempo que no empieza ni acaba en un punto definable. Es imposible medir el tiempo de trabajo cuando éste adopta el traje de la política, o del periodista, o del policía de novela negra, o de una madre que se desvive por su hijo. Todos comparten, en mayor o menor grado, que su actividad no puede regirse por horarios establecidos y definidos.
Entonces, retomando la conclusión de Bell, nos preguntamos, ¿cómo se puede atar a una persona a su trabajo en este escenario productivo político? La respuesta es que no se puede, pero que tampoco se quiere. El modo contemporáneo de la conformidad y el consentimiento, la forma histórica en la que se construye la red social que explica una realidad, precisa de una fuerza de trabajo capaz de sentirse como un molde, donde el individuo parece relacionarse espontáneamente consigo mismo, es su propio escultor. Este carácter social hace de uno mismo la primera materia sobre la que trabajar para soportar, e incluso llegar a disfrutar, el modo de vida que expresa la economía colaborativa. Es otra manera de programar a la fuerza de trabajo en su nuevo hábitat productivo bajo otro tipo de domesticación del animal social. Se pone en boca de Thatcher el haber dicho que tener 26 años y seguir usando el transporte público es de fracasados. Ahora se escucha que no cambiar de trabajo cada cierto tiempo es considerado como un síntoma de fracaso. ¿Y si no quiero estar cambiando todo el tiempo? ¿Y si tengo una edad y prefiero tranquilidad? Porque tengo que verme forzado a ser siempre flexible. Es cierto, porque el problema no es cambiar de trabajo, de ciudad, o preferir una rutina, el problema es quién, qué mecanismos y desde dónde se decide qué se debe hacer, y lo que hay que hacer. La flexibilidad elegida es fortaleza, también la rutina, en cambio, la imposición es precariedad y sometimiento. La flexibilidad tiene dos caras, una ya la conocemos, consiste en adaptar todos los ritmos de la vida a las necesidades del tiempo del capital. La otra está por construirse, y tiene que ver con dar otro uso a ese recurso social llamado tiempo. Un reparto democrático del tiempo que comporte una pluralidad de temporalidades, donde se asegure ingresos y se reconozca la actividad social que se hace y no solo la que se tiene a través de un empleo, requiere de un terreno subjetivo donde enraizar. Sería un error apostar por la nostalgia de la fábrica disciplinaria, cuando no es ni deseable ni posible. Se trata, más bien, de elaborar una crítica a la racionalidad que interioriza y actualiza el deseo capitalista como deseo propio. El trabajo autónomo y creativo, o la fuga de la fábrica disciplinada y del trabajo asalariado, son condiciones de partida de las luchas proletarias que nos precedieron, lo malo son las condiciones de llegada actuales bajo la contrarrevolución capitalista. La pregunta que hay que plantearse entonces es cómo pensar la democracia partiendo de la realidad actual, o, lo que es lo mismo, cómo apuntar a liberarnos de la sociedad del trabajo aprovechando que se derrumba la sociedad del empleo. Si no trabajas no comes, si no comes no vives, así pues, para poder vivir necesitas trabajar y no de cualquier forma. Esto es un hecho social que no entra en discusión y, ya viene dado, a modo de, a priori, kantiano. Pero ¿qué sucede cuando no se puede trabajar, o no se puede trabajar lo suficiente para poder vivir? Entonces nos vemos abocados a una situación complicada, cuya solución, de haberla, no puede encontrarse dentro de los márgenes de la sociedad del trabajo. Ese es un conflicto que desgarra a la sociedad del siglo XXI. Dicho de otro modo, la incapacidad de la sociedad de trabajadores para seguir reproduciéndose como sociedad de trabajadores nos obliga a pensar respuestas desde una perspectiva distinta a la que establece la propia sociedad de trabajadores. Alguien puede estar pensando que este diagnóstico coincide con aquel que plantea el fin del trabajo, esto es, una sociedad en la que ya no es necesario trabajar, una especie de comunismo de lujo, o una modalidad de vida Wall-E, donde no hace falta moverse. No es así. El capitalismo está llevando a cabo una reducción de la jornada laboral cuya consecuencia no es el reino de la libertad, sino el de la precariedad y la exclusión. La exclusión y la precariedad son la consecuencia de lo complicado que le resulta aportar valor a una masa creciente de personas. Una sociedad de trabajadores en la que el trabajo se convierte en un privilegio, condena a la población a tener que reproducirse materialmente a través de una vía que va obturándose. No se trata del fin del trabajo, entendido como el fin de trabajar, de desarrollar actividades, sino la crisis de un modo de relación social basado en dar valor solo a un tipo de trabajo considerado productivo acorde a unos criterios concretos, los que permiten acumular más capital. El resto de trabajos, aun siendo necesarios para el desarrollo de la vida, son, a ojos de la noción moderna del trabajo consagrada por el capitalismo, improductivos. De ahí que la reducción del tiempo de trabajo necesario en este caso se convierta en una maldición. El problema reside en que el dinero, y por lo tanto, la comunidad del dinero, necesita de un trabajo productivo que lo sustente para que tenga valor, lo cual resulta cada vez más complicado. De ahí las burbujas. Adam Smith pensaba que, las enormes deudas que oprimen hoy a las naciones de Europa, probablemente las acabarían arruinando en el futuro. Hoy, más de 2 siglos después, el mundo está inundado de deuda, nunca antes tanto como ahora. En su hambre canina, el capital se lanza a lo que salga cual diablo de Tasmania, le da a todo y no deja casi ninguna esfera fuera de la relación del trabajo. La paradoja reside en que, mientras a nivel general requiere de menos tiempo de trabajo necesario, a nivel subjetivo hace que todo gire a su alrededor, se tenga o se esté buscando trabajo. Así pues, quienes más desean que se genere trabajo son los propios trabajadores, puesto que es la única forma que les permite acceder a los medios de vida.
Solo en una sociedad que obliga a trabajar para poder comer puede verse como una amenaza en lugar de una liberación que desaparezcan trabajos odiosos. ¿Cómo salir de esa relación que te obliga a ser trabajador, cuando cada vez resulta más difícil serlo? ¿Cómo hacer de esta situación una posibilidad de emancipación de la propia condición de trabajador? Al comienzo de La riqueza de las naciones, Adam Smith explica cómo el rechazo de la fuerza de trabajo a convertirse en fuerza de trabajo disponible, esto es, el rechazo a ser una mercancía que explotar bajo el circuito de valorización capitalista, es constitutiva de innovación productiva. Sucede cuando en las primeras máquinas de vapor se empleaba permanentemente a un muchacho para abrir y cerrar alternativamente la comunicación entre la caldera y el cilindro, según el pistón subía o bajaba. Uno de estos muchachos, al que le gustaba jugar con sus compañeros, observó que si ataba una cuerda desde la manivela de la válvula que abría dicha comunicación hasta otra parte de la máquina, entonces la válvula se abría y cerraba sin su ayuda, y le dejaba en libertad para divertirse con sus compañeros de juego. Uno de los mayores progresos registrados en esta máquina desde que fue inventada resultó así un descubrimiento de un muchacho que deseaba ahorrar su propio trabajo. Esta pulsión invariante persiste en el tiempo, lo que cambia es el modo en que se expresa, bajo qué tipo de relaciones sociales tiene lugar y el sentido que se le da. En otra parte, indica Smith que, la avaricia y ambición de los ricos, y el odio al trabajo y el amor a la tranquilidad de los pobres, son pasiones que animan a invadir la propiedad. Para él, esta situación se resuelve con un magistrado civil que ponga orden y evite no tanto que los ricos acumulen como que los pobres invadan las propiedades. Pero ese odio al trabajo, recordemos, al trabajo entendido como fundamento de cierta forma de entender la riqueza, no la actividad en sí, es una potencia que aspira a poder decidir sobre su tiempo, y eso incluye decidir lo que produce, hace, conoce, desarrolla, etc. El rechazo a realizar aquello considerado superfluo, que se puede conseguir por otros medios distintos al esfuerzo, es una pulsión sana y constante, lo que no significa que todo esfuerzo sea superfluo, ni mucho menos que desaparezca la voluntad de producir y mejorar. El rechazo al trabajo es una fuente de innovación e inteligencia que ahorra trabajo, es la alegría que motiva el orgullo que siente una madre que trabaja duro para que su hijo, finalmente, obtenga un título. Seguramente suene provocador, pero en un momento en el que existe el miedo a que las máquinas nos quiten el trabajo, deberíamos apostar políticamente por acelerar todo proceso que libere a la vida del tiempo subordinado al trabajo. Hacer lo posible para abandonar la condición proletaria, el rechazo a ser obrero es uno de los motores del progreso histórico. A fin de cuentas, Marx entiende que la producción capitalista ofrece un aumento de la riqueza y del conocimiento, pero lo hace imponiendo al individuo el tiempo de vida como tiempo de trabajo, de lo que se sigue que lo degrada a mero trabajador. En un momento de la película Billy Elliot, el protagonista, de camino a Londres con su padre, le pregunta: entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es que? Londres. No sé, nunca he estado. ¿Nunca has estado en Londres? No, jamás he salido del condado de Durham, ¿para qué iba a querer ir a Londres? No sé, porque es la capital. En Londres no hay minas. Solo sabes pensar en eso. Me atrevería a decir que un minero va a defender con orgullo minero el pan de sus hijos, pero que se rompe el espinazo para que sus hijos no tengan, si cuentan con mejores perspectivas, que bajar a la mina. Esa es la tensión, la respuesta final de Billy Elliot a su padre transforma el trabajo y la vida. Esto lo ve claro el padre en un momento dado de la película, cuando le explica a su otro hijo, también minero, que Billy tiene una oportunidad para hacer algo distinto. Por esta razón, insistir políticamente en la defensa de un imaginario pretérito, identificado con una esencia fijada que la propia fuerza de trabajo abandonó hace tiempo, es más un grito desesperado de una identidad pidiendo un pasado para poder escapar del presente. Necesitamos separar la identidad, la socialización y el acceso a los medios de vida, de lo que parece ser, lo natural, los medios de empleo. Otra forma de comprender el reconocimiento, de valorar la riqueza, otra forma de dar sentido a la actividad. Aspirar a dejar de ser trabajadores, y una sociedad de trabajadores, es aspirar a abolir las clases. El reto del siglo XXI pasa por inventar formas de valorar trabajos más allá de lo estipulado como productivo, y por garantizar el bienestar reduciendo todo lo posible la dependencia de tener que vender el tiempo a cambio de un salario. En realidad, esto no deja de ser una forma de pujar más alto y vender más cara la capacidad de trabajar de la fuerza de trabajo, o, lo que es lo mismo, vender más cara una mercancía, la fuerza de trabajo, dentro de un sistema mercantil que contempla en su interior a la relación capital-trabajo, dos derechos propietarios enfrentados. Pero ¿qué sucede si el ecosistema, la condición de posibilidad que permite desarrollar esta lucha entre las clases, se desmorona y no desemboca necesariamente en el reino de la libertad? ¿Qué hacer con toda esa capacidad de trabajar de la fuerza de trabajo que se queda fuera? Toda esa gente se queda fuera, pese a que se demanda menos cantidad de tiempo de trabajo humano empleado, se sigue exigiendo trabajar para poder comer. Liberar al tiempo del trabajo pasa por la valorización social del ocio, del tiempo como uso que dignifica a las personas, a las distintas formas de hacer, pensar, innovar y crear fuera de la relación meramente laboral.
No hay necesidad de ser en función del tener. Hemos dicho que el capital vuelve mercancía la cualidad humana de producir y cooperar, elevando el trabajo a fuente de la riqueza social. Pero esa es la particularidad bajo las relaciones sociales capitalistas, pero no es así por definición, de ahí que no sea sinónimo de inactivo, no tener trabajo remunerado. Persiste una voluntad que coincide en advertir del peligro que arrastra el ocio como antesala de la pereza. Se han presentado dos formas de combatir este temor por una sociedad en la que prime el exceso de democracia, la necesidad y el deseo. Se puede observar una relación entre el tipo de acceso a la palabra, al ingreso, y por lo tanto a la decisión sobre quién dice qué hacer con el tiempo en sociedad. Platón entiende que otorgar la libertad democrática de palabra impide la creación de un logos o discurso común en la ciudad, porque, donde hay tal libertad es claro que cada uno impulsará la organización particular de su modo de vida tal como le guste. Por su parte, Aristóteles advierte que la democracia altera el tipo de interdependencia del tiempo con la ciudad y sus partes, dado que cuando una ciudad cuenta con muchos recursos y se posibilita el acceso político de los pobres, estos gobiernan porque pueden tener tiempo libre gracias a que reciben una paga. Adam Smith entendía que, cuando predomina el capital, prevalece el trabajo, cuando lo hace el ingreso, se impone la pereza, coincidiendo en que la democracia hace peligrar el sentido del trabajo y, en consecuencia, de la civilización. Bernard Mandeville plantea algo similar cuando advierte que, con la proclividad inherente al ocio y el placer, ¿quién va a trabajar si no lo hace por necesidad inmediata? Tocqueville, en su memoria sobre el pauperismo, donde analiza las nuevas formas de pobreza directamente ligadas al desarrollo de la industria, destaca que el hombre tiene una pasión natural por la ociosidad. Y finalmente Beveridge, el artífice de la noción de empleo, desempleo y los seguros asociados a este para evitar la indigencia, advertía y se defendía de las críticas al seguro de desempleo con estas palabras: no es garantizar una renta en todo momento a toda persona sin tener en cuenta su trabajo y servicios. Esta solución está próxima al comunismo. Esta aversión compartida hacia el tiempo libre garantizado de los pobres al margen de la obligación de tener que trabajar por un salario, coincide en destacar los dos aspectos antes mencionados, la necesidad y el deseo, si bien los autores les otorgan prioridades y papeles distintos a cada uno. Adam Smith, cuando estudia el papel de la laboriosidad, distingue entre dos tipos de utilidad, la positiva, que es la cualidad de un objeto para satisfacer utilidades concretas, y la utilidad aparente, aquella, que sugiere el placer. Lejos de ser una fascinación de la utilidad positiva, la utilidad aparente tiene su propia forma, la de una imagen proyectada que produce el encanto. En su fábula del hijo pobre, este aparece fascinado con la fantasía de la felicidad, que si bien no le evita la penuria, sí permite que con infatigable diligencia trabaje día y noche. Esta lección ofrece la importancia del anhelo que encontramos en la cita de Maquiavelo que abría el primer capítulo, donde la apariencia de lo bueno, aun siendo malo, es más fuerte que lo bueno con apariencia de malo. En esta misma línea, el gremialista catalán Antonio de Capmany consideraba que existen dos aspectos básicos que producen la motivación necesaria para desarrollar el adecuado espíritu de trabajo: por un lado la necesidad, el hambre, y por el otro la codicia. A diferencia de Tocqueville, que daba prioridad a la necesidad de subsistir por encima del deseo de mejorar las condiciones, porque entiende que todos tienen del primero pero pocos acceden al segundo, Capmany, al igual que Smith, entiende que el estado de deseo deviene fundamental. Capmany comprende que de la necesidad nace la desidia, y, sin embargo, de la codicia ese vicio indefendible, si se modula bien y se adapta, puede surgir una pasión con fundamento. Al construir la necesidad de tener deseos el pueblo buscará satisfacerlos, puesto que la generalización de dicho estado de deseo garantiza que se acepten trabajos ruinosos, gracias a que los gustos de previsión son más durables que los reales. Con el fin de evitar la democracia, el tiempo de los nadie, se da una coincidencia en la necesidad de frenar la alteración de las relaciones de poder. Es posible que, por primera vez en la historia, nos encontremos en condiciones reales para desmontar, quizá obligados, todo este hilo laborioso que ha fraguado la modernidad. Ahora se puede comprender mejor aquella máxima que denunciaba Bertrand Russell como incrustada en el sentido común: la idea de que el pobre deba disponer de tiempo libre siempre ha sido escandalosa para los ricos, en el momento que, siguiendo a Marx, la medida de la riqueza no será ya el tiempo de trabajo, sino el tiempo libre. ¿Qué hacer con el tiempo, la identidad, el sentido de la riqueza? ¿Qué hacer con la propia reproducción material de la sociedad? Seguid vosotros mismos con el trabajo, empezad desde abajo, no esperéis a nadie, les espetaba Lenin a los trabajadores en 1917. Esta es la verdadera tarea que debemos emprender, sin brújulas ni manuales de instrucciones, solo con intuiciones. Es difícil pensar de qué modo puede venderse más cara una mercancía cuando se la demanda menos, cómo te haces valer dentro de una relación de la que te expulsan, pero en la que te obligan a regirte por ella. Todavía resulta más complicado pensar un modelo de sociedad y convivencia que no esté mediado por el trabajo y sus productos. Y, sin embargo, estamos obligados a hacerlo.